Bienvenido nuevamente a esta sesión número 27 de esta serie dedicada a una reflexión hecha desde un balcón muy lejano para contemplar la historia humana desde una perspectiva de la vida, es decir, considerando que no somos la especie viva más importante y por supuesto no somos todavía la más longeva si consideramos que la vida se mide especialmente por su adaptación al medio y por su capacidad de reproducirse. Todavía nos falta mucho para alcanzar otras especies que han sido mucho más exitosas desde ese punto de vista. Y hemos dicho que no sabemos si estamos a la mitad del camino de la vida, que lleva unos 4.000 millones de años, o si estamos cerca, en fin, no sabemos en qué parte del camino vamos. Esta reflexión entonces busca observar, como he dicho, desde un balcón muy lejano, una historia muy breve y muy monótona de apenas 10.000 o 15.000 años, o sea, 100 o 150 siglos, desde la creación, la gran innovación humana de la agricultura. También hemos dicho que la mitad de esa historia se ha realizado sin escritura y la otra mitad, la escritura ha servido para presentar diversas versiones de la realidad y que esas versiones han sido escritas por los dos protagonistas del matrimonio original de la historia. Las personas lanzadas a la búsqueda y acumulación de poder, que terminó llamándose poder político, y las personas lanzadas a la búsqueda y acumulación de bienes, que terminó llamándose riqueza o poder económico. Hoy quiero quizá desviar un poco el camino de estas reflexiones, o mejor, iniciar una rama nueva que surgió, me surgió de la pasada reflexión o del conjunto de las anteriores sobre una pregunta que usted pudo haberse hecho en alguna de las anteriores, y ¿es malo buscar riqueza? Es decir, si he dicho que la historia ha sido dominada por unos seres en búsqueda del poder y otros seres en búsqueda de la acumulación de bienes, y ellos se han matrimoniado para construir la única versión de la historia que es la que ellos escogen en cada fase, en cada sociedad, en cada geografía. Ese matrimonio original es el gran motor o locomotora de la historia. Esa es la única historia que hemos tenido, la dominada por ese matrimonio original. Y cada uno en cada época de la vida de estos 100 o 150 siglos le ha dado un color, una versión especial. Concentrándonos en el tema riqueza, entonces me pregunto y pienso que de pronto alguno de ustedes se ha preguntado, ¿pienso yo que buscar riqueza es malo? La primera respuesta, debo decir inmediatamente, no es malo. Toda especie, así no sea consciente y no tenga dentro de su léxico la palabra riqueza, está orientada a que para sobrevivir debe construir una riqueza específica. Véalo en cualquiera otra de las especies, digámoslo, el hecho de cazar
a los animales de los cuales se alimenta una manada o un grupo de animales, ese acto de cazar a a otros animales y llevarlos para que coman unos cachorros, ese es un acto de riqueza. Entonces, no es malo buscar riqueza. Lo que nos ha llamado muchísimo la atención como estudiosos de la historia misma, pero en especial de la muy corta vida de la seguridad social en en las comunidades humanas, en los países, que específicamente está dedicada a proteger el trabajador, lo que nos ha llamado la atención, digo, es que durante tantos siglos, de esos 100 o 150, solamente uno de ellos, el último, más unas pocas décadas, los poderosos decidieron crear unas normas y unas instituciones y destinar unos recursos para proteger a lo que antes eran los esclavos y que ahora se llaman trabajadores. Ese punto es muy llamativo porque da la impresión de que esas mentalidades, recuerde que hablo de mentalidades en un sentido natural, es decir, nacen así esas personas, nacen con ese impulso de acumular. Entonces, estos seres, que son la minoría, pero hacen mucho daño, estos seres que nacen orientados a la acumulación prematuramente en su vida de bienes, de riqueza, de cosas, y ese impulso va acompañado de un gran placer. Si no fuera placentera la sensación de acumulación, cesarían de tener cosas en la medida en que ya no necesiten más o ya haya cierta satisfacción de sus necesidades. Pero es que eso no es lo que les importa a ellos. Ese es algo irrelevante para sus vidas. A ellos lo que los mueve, y ellos, digámoslo claramente, ellos no lo aprenden. Ellos aprenden técnicas y jugadas y prácticas para adquirir, acumular, incluso la mentira, la trampa, la guerra misma. Pero ellos eso no es que aprenden eso, pero el impulso inicial, ese llamado, llamémoslo muy entre comillas, puesto que la palabra se usa para muchos frentes, esa vocación que los lanza a estar constantemente sumando y sumando y sumando y que la suma justifica los medios. Eso es lo que ha hecho en estos 100 o 150 siglos que hayan abandonado por completo la idea, si es que en algún momento alguno lo tuvo o alguien se las mencionó, hayan abandonado la idea de proteger a la persona que trabaja para ellos, proteger a sus esclavos. Evidentemente, y lo hemos dicho, ellos cuidan del esclavo porque es como una máquina que produce su riqueza que acumulan. Y no solamente lo cuidan porque al otro día debe trabajar, es decir, le dan comida, le dan una cobija y le dan un techo, porque al otro día tienen que seguir construyendo la riqueza que ellos acumulan, sino porque eventualmente es hasta una inversión un esclavo. Es decir, puede aumentar el valor en un comercio, en un mercado, en una plaza de mercado de esclavos. Ese hecho entonces de sentir que puede apropiarse de los seres humanos llama muchísimo la atención, puesto que solo apenas hace un poco más de un siglo, y por razones que más adelante observaremos, se les ocurre,
sienten la necesidad de dar un sistema, ofrecer unas normas que protejan. Fíjese que he usado de manera diferente. Una cosa es cuidar a un trabajador para que me sirva de acumulador de mi riqueza, es decir, con su trabajo, y otra cosa es proteger, en un sentido muy diferente, cualitativamente distinto. Estos dos términos vale la pena aclararlos. Cuidar a un esclavo y cuidar a un trabajador es el objetivo de una persona que acumula, porque hay que precisamente cuidar de él para que me sirva a través de su trabajo para acumular más riqueza. Pero cuando yo protejo a un trabajador o un esclavo, que nunca hubo eso, por supuesto, pero imaginémonos que todos los que tenemos hijos hemos protegido a los hijos. No solo los cuidamos de los peligros, sino lo protegemos en el sentido de que le damos la formación, la nutrición, la alimentación, los cuidados de la salud, etcétera, para proteger su destino, su futuro, para que él tenga las herramientas en su mente, para que aprenda los conocimientos, para que desarrolle sus más innatos talentos, sus naturales inclinaciones, sus más íntimos intereses y los convierta en la fuente de la creación de su riqueza propia, familiar y contribuye a la sociedad. Fíjese que aquí estamos hablando entonces de dos riquezas muy diferentes. Una es la palabra que monopolizaron los acumuladores de riqueza, de bienes, de cosas, y en ese sentido es tal su habilidad para acumular, pues que naturalmente no dejan para el resto sino muy poco, y los poderosos que necesitan de esa riqueza de los acumuladores, hemos dicho es un matrimonio, para perpetuarse en el poder. Ellos mismos escriben las leyes, las normas que facilitan la acumulación de riqueza. Luego, ese matrimonio ha impedido que se proteja nunca, como digo, hasta hace de los 150 siglos, solo hasta hace uno, dejamos de ser esclavos los trabajadores. Luego esa palabra pues ni se la imaginaba. Pero pensemos desde hace un siglo y un poco más. Nacen esos sistemas de protección al trabajador, protección para precisamente proteger su destino, su futuro, no como unas máquinas que producen riqueza para unas personas que los poseen. Recuerde que hemos dicho que parte de esos impulsos acumuladores de riqueza está el hecho de la propiedad privada, no solamente de tierra, sino de seres humanos. Entonces, esa protección del trabajador no la hemos vivido hasta ahora, porque el impulso que traía esas mentalidades esclavizadoras no ha dado espacio para que ese matrimonio original piense y realmente desarrolle instituciones y destine recursos para proteger el destino de los trabajadores, el destino de las personas que laboran en sus empresas, en sus organizaciones. Lo máximo que hubo y que está en estos momentos en franco deterioro en todo el mundo fueron los sistemas pensionales y los sistemas de salud, como una especie de protección a hechos muy visibles de la vida de un ser humano. Las contingencias propias de la vida de cualquier trabajador, concentrémonos en el trabajador, son aquellas asociadas a sus enfermedades, a sus lesiones, a sus accidentes. Esas son cosas visibles. Y cuando ya no pueden trabajar, que al comienzo y hasta hace muy poco la mayoría de los trabajos eran con esfuerzo físico, manuales, cuando ya no pueden trabajar y comenzaban a sobrevivir un tiempo después de no poder trabajar,
pues se les dio, incluso apelando a la caridad cristiana, unas pensiones que están en franco deterioro y es un sistema hasta criticado por ese matrimonio original. A los poderosos ya no les gusta dar esos beneficios. Fíjense que son dos cosas muy distintas. Hasta ahora no hemos construido unas sociedades que realmente protejan el destino mental de las personas en términos del desarrollo individual de cada ser humano. La educación está muy lejos todavía de ser algo parecido. Continuaremos en estos puntos tan importantes. Muchísimas gracias.